Ya chicos, formalmente les doy los buenos días, me alegro de tenerlos en clase, de verlos nuevamente, siempre rescatando lo que yo siempre les dije. Son un curso que a pesar de su desorden, de su flojera, siempre aportaron más a mis clases y hoy considero tan injusto que el profesor tenga que estar aquí para resguardar de alguna manera que esta clase para ustedes sea normal. Esa es una cosa que a mí me preocupa y como esta asignatura es lengua y literatura, quería hacérselo saber. Segundo punto, sé que hay un rumor de que van a pasar de curso, etcétera, etcétera, que no van a haber calificaciones, una serie de cosas que aún todavía no están definitivas. Pero yo siempre le he hecho la pregunta, ¿cómo quieren pasar de cosas y todo? Yo quiero transmitirle todo lo que sé, todo lo que los tendré que acompañar, que el día de mañana cuando lean un contrato de trabajo, lean la letra chica y la entiendan, que no sea un problema de vocabulario. Ah, no, es que esto no sé qué significa. A lo mejor va a significar que el día de mañana tengan que ir a trabajar un día domingo a las 4 de la tarde, si no saben leer y comprender lo que están leyendo, o que escriban, no sé, cualquier cosa cuando sus intenciones eran distintas. Y yo les planteaba, y siempre les planteé que cuando veo monitos, el monito con los ojos hacia arriba, yo puedo interpretar cualquier cosa y ese es el problema cuando uno interpreta. ¿Qué me quiso decir? ¿Fue en buena? ¿Fue en mala? ¿Era un buen día o estaba así como mal? A eso va esta asignatura. Que sea lo más literal cuando ustedes lean o escriban algo, que se expresen bien, que hablen bien. No es por venir a levantarlo a las 12 del día y darle la lata de que bla, 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 bla. No, no va por ese lado. Ese fue siempre mi tema con ustedes. Habilosos, rápido, la talla, vamos al comentario, el ejemplo. Pero que no se los coma la flojera o la tontera. Los echo de menos de verdad. Y espero que nos volvamos a ver antes de fin de año. Según las autoridades, sí va a pasar. Por último, para despedirnos. Dicho lo cual, chicos, en las últimas clases, cuando nos vimos, estábamos viendo lo que era el tema de las obras de teatro, porque fue algo que yo no alcancé a ver con ustedes cuando nos despedimos aquel día de octubre. Obras de teatro que con ustedes yo vi Edipo, ¿se acuerdan? Háganme así más o menos o algo que se recuerden. Bien, con Edipo vimos que era una obra de teatro que había nacido para educar al pueblo de los griegos, que la triste tragedia, porque es como una telenovela de esas así como las turcas ahora, bien llorada, donde a un niño pequeño le dicen, una bruja, que va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Y después de todo eso, él que lo tiene que vivir y sufrir, efectivamente lo vive y como ya cerrando la etapa, se saca los ojos. Porque en realidad ver tanta tragedia en su vida que no se la merecía, pero fue un castigo de los dioses, fue algo del destino. Tengo a un greco en pantalla, un mono. El Gregory. Entonces, se sacó los ojos porque ver tanta tragedia después para él ya no tenía significado la vida. Les preparé una pequeña presentación en Power para que vayamos viendo estos temas. Entre paréntesis, las guías que yo les estoy mandando, igual que el año pasado, llegado el momento, si tengo que calificarlos, ponerles una nota, les voy a pedir el cuaderno. Y les voy a revisar las guías resueltas en el cuaderno. Pregunta de otro curso, ¿y tengo que copiar las guías? ¿Y ustedes qué me dirían? No, siempre pongo, escriban la respuesta. ¿Sí o no? Sí. No me copien las guías, cópienme las respuestas. Y llegado el momento, yo les voy a pedir el cuaderno y vamos a revisar ese trabajo. ¿Listo? Ya. Vamos entonces. Aquí está.
ya doy un cierre a la materia, termino, no la voy a evaluar con una prueba cuando el día de mañana volvamos a clase, simplemente para recordarles, y cuando el día de mañana, yo sé que en segundo medio lo van a volver a retocar, la profesora les va a decir, ¿qué saben ustedes de género dramático? 4 o 5 ideas me interesa que retengan. Puse la imagen de un teatro griego porque quiero que siempre se acuerden que todas las obras de teatro que van a ver, que han visto, y de alguna manera todo esto que ven en la tele, las teleseries, las películas, tuvo su origen aquí, en Grecia, como una forma de educar al pueblo. No hay nada, yo creo que más educativo que ver cómo otras personas nos actúan, y eso lo vimos cuando hicimos los personajes de Calcetín, para dar una enseñanza. Y eso es lo que buscaban los gobernantes griegos, buscar una enseñanza. Aquí hay algunos ejemplos. Este es un fabuloso teatro que hay en una de las ciudades europeas. Aquí abajo están las representaciones cuando les hablen a ustedes el día de mañana de Shakespeare, que no se sabe por qué era tan creativo, era tan inteligente, que no se sabe si al final Shakespeare era una persona o eran varias. Porque esto es de 1500 y tanto, hace más de 500 años, y las obras de Shakespeare todavía se actúan, se paga mucho por ir a verlas, y son de una calidad muy grande. Aquí hay otras representaciones de obras de teatro. Esta es una comedia, por eso está ese personaje ahí sentado, riéndose, es una burla. Esas son las comedias, que también las vimos. Aquí abajo tenemos una película que en realidad está basada en la obra de teatro, que es El fantasma de la ópera. La están dando por el cable por si acaso, es maravillosa. Es el origen de que cuando el actor se cubre la mitad del rostro, mostrando que todas las personas, todas, tenemos un lado bueno, pero también tenemos ese otro lado que es el oscuro. Todos lo tenemos. Pero hay que ver cuál de los dos prevalecen ustedes. Entonces, género dramático se caracteriza por representar algún episodio o conflicto. Todos los días y a cada minuto ustedes tienen un conflicto. ¿Hago el bien o hago el mal? ¿Me como la naranja o me como la pera? ¿Ayudo a mi mamá o me quedo sentado jugando? ¿Qué es lo que decido? Ese es su conflicto. ¿Me voy al liceo técnico o me voy al liceo comercial? ¿Me voy al liceo de hombre o no? ¿Me voy un poco más exigente al industrial? ¿Qué quiero hacer? ¿Me gustan las matemáticas o me gusta la ciencia? Esos son conflictos. Esos son los conflictos que a ustedes les toca vivir este año. ¿Y el próximo año va a ser igual o va a ser distinto? ¿Quién sabe? Pero cada cosa que decidan es un conflicto y después tienen que asumir consecuencias. Las obras de teatro se cuentan a través de los actores. No va a aparecer una voz que les diga, había una vez en un lugar muy hermoso. No. Aquí los actores, tal como las teleseries, cuentan su historia. A través del diálogo, eso que nos falta tanto hoy en día, dialogar, escuchar al otro, más que hablar, escuchar al otro, con respeto. Se presenta siempre frente a un auditorio, y eso significa un público. Yo no voy a actuar una obra de teatro aquí en mi casa sola. No, no tiene sentido. ¿Para quién va? ¿A quién va dirigido? Necesito, sí o sí, un público. Lo sucedido en la obra no está narrado, no hay alguien que me lo narre, no hay un narrador, ni está comentado por el dramaturgo, que es quien escribe las obras, sino que lo tengo que ver yo como espectador. Prendo la tele, voy a ver la teleserie hoy día, la turca esta, listo. Esos son los espectadores, somos nosotros. Hay películas, hay obras de teatro que están escritas en verso, sobre todo las que están dirigidas a los niños, pero también hay prosa. Y quien escribe no se llama autor, se llama un dramaturgo. Retengan esa palabra en el futuro. El que escribe drama es un dramaturgo. No es un autor, no es un poeta. Agreguen otra palabra ahora a su vocabulario, dramaturgo, porque escribe dramas
que dramas son, y les recuerdo, la mezcla de la tragedia y la comedia. ¿Listo? Vamos a la segunda diapo. Toda obra de teatro tiene un conflicto. Este mismo conflicto que ustedes les planteo, y me voy para allá, me voy para acá, ¿le ayudo o no le ayudo? Es un conflicto. Y se va desarrollando a través de la acción dramática. No, mamá, hoy día no quiero ayudarte, pero ven a ayudarme. No, mamá, hoy día, drama. ¿Cuál es el término de eso? Lo que se llama el desenlace, el final de la acción dramática. ¿Se paran a ayudar o reciben un coscorrón o un reto? Entonces, la estructura es, presento el drama, lo desarrollo a través del diálogo de los personajes y finalmente hay un cierre. ¿Cómo termina la historia? Todo drama, chicos, tiene que tener un final. Si no es algo que da vueltas y vueltas y pasan los años y de repente cuando se habla de conflictos no resueltos, ahí está el tema. En las historias de los países hay muchos conflictos no resueltos. Una vez hablábamos de los conflictos de la guerrilla en Colombia, no resueltos. Porque muchos dijeron, no, se acabó, si ya no hay más. Mentira, ustedes mismos me explicaron que no. Chile, país de dictadura, no, que todos vivimos en paz, todos lo superamos, los desaparecidos, los muertos. No, aún quedan resquemores, aún quedan cosas que no se han resuelto. ¿Dónde están esos cadáveres? Entonces, esos son los conflictos. Todos los personajes que actúan son los actores, y siempre va a haber uno principal. Si no tuviéramos a la Caperucita Roja, no tendríamos el cuento de la Caperucita Roja. Si la matamos a mitad de camino, no va a haber más Caperucita Roja. Es el protagonista. A él le pasan todas las cosas. Es nuestro Edipo. Cuando vimos Edipo, si Edipo se hubiese muerto antes, se sacan los ojos, desaparece, se acaba Edipo. Y aparte tenemos los personajes secundarios, todos esos que ayudan, que apoyan, que aparecen, desaparecen, pero van en pos del protagonista. Finalmente, a todo lo blanco está lo oscuro, el antagonista. A todo bien hay un mal, a toda claridad está la oscuridad. Todos queremos hacer el bien, pero de repente nos aparece el lado oscuro. Cuando es el lado oscuro se le llama antagonista. A toda princesa siempre hay una bruja o la hermana mala o la madrastra, siempre hay un antagonista, alguien que no quiere que logremos lo que queremos. Ojo con esto, lo van a ver en primero medio, que son los llamados personajes colectivos. Hay una obra que les va a tocar leer que se llama Fuente Ovejuna, donde el personaje, el protagonista, es un pueblo completo, es un protagonista colectivo, que está en desacuerdo con las normas que le obliga a hacer el alcalde. Mauricio trata de concentrarse. Acá. Son 40 minutos, hijo, antes teníamos 1 hora y media. Entonces, el personaje colectivo se lo forman muchas personas. Es un pueblo, y nosotros también lo vimos cuando vimos Edipo, que era el coro. Ese grupo de personas que cantaba cuando había momentos de crisis, es el coro. Hasta acá. Preguntas, consultas. Levántenme la mano para ir contestando, para ir viendo y no avanzando en este tema. Entonces, Nicole, ¿dudas? Abre el micrófono si tienes dudas. Abigail, ¿dudas? Segurita. Profe, Mauricio. el drama era una mezcla entre tragedia y comedia, pero yo me acuerdo que había algo más, no sé, no me acuerdo. No. Drama es la mezcla de comedia y tragedia. Nada más. Tú vives un drama diario, Mauricio. Estar en la casa, estar encerrado, no poder ir a jugar, no ver a tus compañeros. Ese es tu drama.
Pero ¿cuál es la parte agradable? Estás con tu familia, te estás riendo, estás jugando en el computador a lo mejor, estás compartiendo cuando uno siempre se quejaba, yo no veía a mi hijo, ahora estoy hasta acá con mi hijo. Pero ese es mi drama. Futbolista, hiperactivo, en primero medio, adolescente, pero tiene que estar aquí guardado conmigo. Entonces, ese es el drama de la vida. Por eso se habla mucho del drama que estamos viviendo. Tiene las dos caras, lo bueno, pero también esta cosa oscura que tenemos que estar aquí encerrados, sobre todo ustedes. No es porque a ustedes les vaya a pasar algo grave, sino que ustedes pueden llevar el bicho a otras personas de edad. Y ahí sí que quedaría la escoba en la casa. Sí, el antagonista. Angie, al tiro, dame 2 minutos. El antagonista es el que no quiere que el protagonista obtenga lo que quiere. Si habláramos de Blancanieves, es la bruja. Si habláramos, por ejemplo, no sé, de algún cuento, sería el que no quiere que el protagonista logre el tesoro o a la princesa. Es la otra parte, el otro personaje. Tenemos A, tenemos B. Los dos quieren conseguir un lápiz. Va a haber un conflicto, pero uno de los dos se va a quedar con el tesoro. Ese es el antagonista, este que aparece de la nada y dice, yo también lo quiero porque es mío, porque es bonito. Las peleas que tenían cuando se cayó una regla, no, si la regla es mía, no, si es tuya, no, si es mía. Ahí, cuando aparecía ese personaje, ese es un antagonista. Angie, No, te profe, escucho. respondió la pregunta que tenía. Ya, el antagonista. En la media se usa mucho protagonista y antagonista. Nosotros lo llamamos como el otro personaje secundario, pero en realidad lo van a llamar de aquí en adelante antagonista. Para que ya vayan usando ese vocabulario, el vocabulario que es específico en la media lo van a usar. Listo, sigo avanzando entonces. ¿No? ¿Nada más? Ya, vamos entonces. Ahora, todas las obras de teatro se agrupan en dos grandes géneros. Las que son producidas, las que tienen personajes, que tienen decoración, que hay que hacerlas en una obra de teatro, que duran más de 1 hora, ahí está la lista. Tragedia, comedia, drama, tragicomedia y el auto sacramental. El auto sacramental es las representaciones religiosas. Nosotros las vemos mucho, por ejemplo, cuando es Semana Santa, cuando es Pascua, la resurrección de Cristo. Y también las volvemos a ver en las representaciones que hacen algunas iglesias con respecto al nacimiento de Jesús. Ahí las vemos. Ahí hablamos de los temas religiosos, por eso se habla de los sacramentos. Está asociado a la religiosidad. Muchos países, por ejemplo, sé que Filipinas, ellos realmente actúan la resurrección de Cristo cuando algunos habitantes de algunos pueblos se clavan a la cruz realmente, o sea, se atraviesan clavos y viven la pasión de Cristo. Ahí ellos lo representan, pero ya de manera literal, o sea, en la realidad. Y tenemos las formas menores que son breves. Por ejemplo, el entremés, una de sus normas es que no puede durar más de 10 minutos. No puede durar un entremés, que es una representación teatral muy breve. Tenemos la farsa, que es burlarse de algún personaje, burlarse de alguna actividad, burlarse de alguna decisión. Sería como el equivalente a nuestros memes actuados. Y los monólogos que los vimos en clase cuando ese argentino empezó a conversar sobre cómo eran las relaciones amorosas. ¿Se acuerdan? Que decían, no, si yo voy una noche y encuentro una niña y la llevo al auto, y a veces no. Ese es un monólogo, cuando un actor se sienta frente a un público y nos hace reír o nos hace llorar o nos habla de algo. Después
las divisiones. Esto también lo alcanzamos a ver en clases. Que era, bueno, ¿y qué es un acto? ¿Qué es una escena? ¿Qué es un cuadro? Y yo les actuaba. El acto es cuando cae la cortina, cuando se hace un cambio temporal del ambiente. Terminó el acto, cayó la cortina. Nada más que eso. Indica el cierre de una acción. A diferencia de la escena, es que cuando cada personaje entra o sale. Si en estos momentos yo me fuera de mi computador y apareciera, no sé, otro profesor, sería un cambio de escena. ¿Se entiende? Salgo y entra otra persona, es un cambio de escena. Los cuadros es que si yo tomara el computador y me fuera a hacer la clase a la cocina, yo cambiaría el cuadro porque cambiaría la decoración. Saldría de mi comedor y me iría a un cuadro aparte. Resumiendo, acto, terminó una unidad de tiempo, cae el telón. Cuadro, cambia la decoración, lo que acompaña a los personajes. Escena, entra o sale un personaje nuevo, o entra otro, o sale, escena. Es cuando vimos la película, por ejemplo, la obra de teatro de la Cenicienta, parece que era, y entraba la madrastra, entraba la hermana, y se armaban unos diálogos, eso eran cambios de escena, cuando aparece un nuevo personaje. Me devuelvo al anterior. Esta es simplemente la definición, digamos, la definición por vocabulario, pero quiero que lo entiendan así. Acto, cayó el telón, se cerró la unidad. Escena, entra o sale un personaje, y el famoso acto, que es el cuadro cuando cambia la decoración. Nada más que eso. No lo demás, traten de retener esto, porque es típica pregunta que les van a hacer, típica pregunta en las pruebas, para que no se confundan. Sigamos. Sí o sí, tiene que haber un diálogo, una conversación entre dos personajes. Dos personajes que se miren a la cara no les va a decir mucho al público. Por más que hagan gestos, sean como esas obras de teatro de mimos, pero aún así, mirándose a la cara, tendría que haber un diálogo con el otro personaje. Que si uno hace, el otro le haga, ahí habría incluso un diálogo, sin palabras. El aparte es cuando el personaje habla al público y se conecta con el público a través de una frase. Por ejemplo, esta mujer está cada vez más loca, le dice al público. Deja de lado al otro actor que está en el escenario con él, lo deja aparte, y le habla al público, lo lleva a ese diálogo. Es para darle a entender algún tipo de información en realidad. O darle énfasis a alguna cosa. ¿Se dieron cuenta de que no está diciendo la verdad? A eso se refiere. Los monólogos, que los vimos, es cuando un personaje habla sobre un tema en particular. Hay muchos monólogos en la red, sobre todo muy interesantes. Por ejemplo, hay un monólogo de científicos, hay monólogos de actrices sobre la vida diaria, sobre la pandemia, una especie de burla, pero también de reflexión. ¿Quién se habría imaginado que íbamos a vivir este momento así? Y la voz en off es esa voz que muy pocas obras de teatro la utilizan, que es para explicarle al público, por ejemplo, en las obras de teatro de terror, y se escucha, para que a los personajes y al público sientan que es un momento de terror. Está fuera de la escena, no va a aparecer la persona que dice
no, está fuera. Vamos viendo. ¿Dudas? Jean-Paul, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Vienen los ejemplos o necesito dar más ejemplos para que me entiendan? Gracias, Angie. Si fuera YouTube tendría un like tuyo. ¿Más ejemplos de algo? Robinson. Robinson, echo de menos al Kevin. ¿Se fue? Mala cosa. Ya, chicos, vamos a ir cerrando el tema porque se supone que son 45 minutos y yo quiero aprovechar este tiempo con ustedes. Volvamos entonces. Ya. Repaso, diálogos, el aparte, el monólogo y la voz en off. Y para terminar, para ir terminando, cuando un actor se sabe que no se aprendió los parlamentos o se necesita que alguien lo apoye, aparecen las famosas acotaciones, que son como los comentarios sobre algo en especial. Eso ya es información específica, la puse al final porque en realidad es como para comentárselo solamente. Toda obra tiene que tener un decorado, tiene que tener muebles para indicar dónde sucede, porque si yo pongo una mesa, pongo un sillón, es un living. Si yo pongo un paisaje pintado atrás de un desierto, obviamente se sabe dónde va a pasar. La época la indican los vestuarios. Si yo me pongo un vestido gigante con muchos vuelos, muy improducido, siglo pasado. La iluminación es importante porque los actores tienen que verse hasta el último cristiano que está sentado atrás. Tiene que tener la potencia de ver hacia dónde se mueve y ojalá permita verle el rostro. Que cuando hace todo el mundo vea en el teatro qué gesto hizo. Sonido. Lo que me pasa a mí con este computador que tiene muy mal sonido por un tema de la antigüedad. Pero yo creo que ya se nota ya que se escucha bien, que me interesa. Los personajes son actores, tienen que tener un vestuario, deben saber moverse, lo que yo les explicaba cuando hacen las disertaciones, y se quedan como clavados, no se mueven, casi no respiran. Pero si ustedes se pasean, son dueños de la pelota, van, vienen, ustedes se empoderaron, tomaron el rol. No quedarse ahí con pánico porque me están mirando. Chicos, después de haber estado en el curso con ustedes y que son bien pesaditos, ustedes ya podrían hacerse dueños de cualquier clase en cualquier liceo. No sé si me entienden. Es un curso difícil, pero ya todos estamos curados de males. Deberían aprender a disertar, a moverse, a tener los gestos, la voz, la intención. La intención comunicativa se refiere a que cuando yo digo, pucha, disculpa, lo siento, la otra persona sepa que lo está... Apaga el micrófono. Porque ahí va la intención de decirle que la otra persona sepa, sí, de verdad, se nota que lo lamenta, porque si sale un, lo siento, ahí no hay honestidad. Todo eso es un actor. Para los futuros actores que hay en el curso, los que les gusta el drama, por ejemplo, una estudiante que voy a echar de menos que azotaba la puerta cada vez que se iba, eso es drama. Eso es drama. Y no, que usted siempre, que yo, que no sé qué, drama. Esos son actrices o actores. Aquí hay imágenes para que ustedes vean. Esta de acá se refiere a los griegos que están ahí protagonizando una escena donde va a haber una muerte. Donde la protagonista generalmente
a la que no cumplía con lo que el gobierno o los dioses decían, corría muerte. Tenía que morir, porque era un punto negro dentro de una civilización muy importante que eran los griegos. Aquí tenemos una imagen también de una obra de teatro que se llama Carmen, que es una ópera en realidad, pero aquí la dramatizaron como obra de teatro. Y arriba tenemos de la época medieval, como no podían tener una orquesta para ponerle música a la obra de teatro, como nosotros que ahora todas las películas tienen su música, tienen su ¿cómo se llama? Su característica, su entrada y música de salida, solamente se podían hacer acompañar de eso que se llama lira, que ahora aparecen en las bandas de guerra para darles el tono a los que van ahí desfilando tocando sus instrumentos. Esa es una lira. ¿Dudas? Ya. Con esto yo cierro lo que es la materia de género dramático y los voy a empezar a preparar de alguna medida, priorizar lo que va a ser su enseñanza media. Séptimo y octavo vimos todo lo que era el género narrativo, las historias inventadas. Vimos el mito, las leyendas, los cuentos, leyeron libros que eran las novelas, pero todo eso era fantasía. Era que alguien la inventó con un propósito. La Caperucita Roja la inventaron para que ustedes definitivamente no hablaran con extraños. Ese era el sentido de la Caperucita Roja. Cuentos como La Sirenita es para que los niños sepan que las diferencias entre las personas a veces no son importantes. No es que me vaya a enamorar yo de un pez, no, o de un sireno, no. Es simplemente para que entiendan que a veces es más importante lo que lleva la persona en el interior que su apariencia física. Ese es el sentido de La Sirenita. No es un cuento de por sí, no, La Sirenita, no, tiene un sentido. El cuento, por ejemplo, de La Cenicienta. Tratas mal a alguien, pero nunca sabes si después esa persona va a ser importante. Y así sucesivamente. Aquí cerramos el capítulo de las historias inventadas, la narrativa, que era narrar, y voy a empezar a ver textos con ustedes, textos reales. Al término del año, para cuando empiecen primero medio y hasta segundo medio, acuérdense que es un ciclo hasta segundo medio, ustedes tienen que aprender a diferenciar lo que es un texto informativo de uno argumentativo. ¿Cuál es la diferencia entre informar y argumentar? ¿Sabe alguien cuál es la diferencia? Informar y argumentar. ¿Mauricio? ¿No? Esa es mi pega. Informar. Yo, a ver. No te preocupes, no te preocupes. Lo vamos a ver en la próxima clase el próximo miércoles. Finalmente, brevemente, lo voy a leer, pero en realidad esto no está hecho para ser leído, esto está hecho para ser actuado, que es una obra de teatro muy breve, yo diría que más bien es un entremés, porque tiene sentido del humor, se llama La Despensa. Lo escribió una dramaturga chilena que se llama Ana María Giraldes. Y es... Profe, yo lo quiero leer. Nos quedan pocos minutos, pero bueno. Lo único que quiero agregar antes que lo leas es que te da el contexto para ser actuado. Porque dice, una noche en la despensa, o sea, habría que hacer una decoración, adivinen de qué, de una despensa, los tarros de conserva, todos disfrazados de tarros de conserva, muy ordenados en las repisas, hablan en voz baja. Ok, te escucho. Piña. ¿Quién iba a leer? ¿Lo leo yo toda sola? Léela nomás. Yanji. Ay, qué aburrido me siento.
Sí, ya hemos conversado de todo. No me han dejado dormir con tanto ruido. Pobre atún. ¿Por qué no, profe? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya. ¿Por qué no cuenta una historia, por favor? Arvejitas. Arvejitas. Bien. Usted ¿Ustedes? son tantas, deben muchos cuentos. Sí sabemos muchas historias, pero creemos que el señor Durazno, que es más ¿Es más? viejito, puede contar algo interesante. Bueno, no soy tan viejito, soy un poco gordo y pelado. Por eso me veo mayor. Ay, qué mentiroso, si yo podría ser su hija. Yo ya Ya. empezó la piña tan frente, prete, ¿cómo? Pretenciosa. Es, Pretenciosa. Es como soberbia, muy sobrada. Es como la que la sabe ah, toda. Sigue nomás. bueno, no peleen. Yo les voy a contar una historia. Se trata de una bella fruta, la más linda que conocí en una hermosa tarde, cuando yo aún estaba en flor. Ya sé, era una piña jugosa y elegante. Profe, Fíjate que está escrito con negras y con signo de exclamación. ¿Cómo tendrías que leerlo o actuarlo? Gritando. sí, ¿lo hago Tendrías así? que leerlo. Grítalo nomás. Cállate tú, no eres bonita. Eso, por eso son las acotaciones. Eso es una acotación. Cállate, tú no eres bonita, gritando. Le ponen ahí entre paréntesis. El tema de las arvejitas, ¿qué tipo de personaje es? Norjana, las arvejitas, protagonista, antagonista, colectivo o voz en off. Arvejitas, oh, me extraña. ¿Alguien que le ayude? Jean Paul. ¿Qué tipo de personaje es? Profe, a mí me parece que es antagonista, no sé. No es el enemigo, Jean Paul, arvejitas. Antagonista, protagonista o colectivo. El protagonista no es. Es un protagonista y aquí colectivo. ¡Bien! Aquí todos son protagonistas y las arvejitas tienen la característica que son colectivas. Tendrían que imaginarse ¿cuántas vienen en un tarro? ¿Unas 100 arvejas? ¿200? Todas gritando, ¡somos las arvejitas, somos las arvejitas! Eso es un colectivo. Ya chicos, un gusto de verlos. Ya saben las reglas con respecto con el profesor Juan. No voy a aceptar a nadie que no tenga su nombre, todos con la cámara prendida. Yo no acepto chats. Aquí hay 2 porque los acepté, pero en realidad sí, eso es, Norjana. Pero hay que resguardarse, chicos. Yo no quiero pasar malos ratos, me interesa entregarles lo que yo sé y prepararlos. Porque mi asignatura realmente va a ser el puente para todas las demás.